Bienvenidos, pueblo de Dios, los que nos visitan, nos acompañan. Esta es la casa de Dios, la familia Cristo viene, tu casa también. Son bienvenidos. Decimos bendiciones para los que están a distancia, los que nos escuchan, los que siguen sintonizando las transmisiones. Que Dios los bendiga allá donde están, en los pueblos, en las ciudades, incluso en otro país si pudiera llegar. Hay un hermanito que está en África, por Senegal, por ahí, si mal recuerdo. Me acuerdo de él y oro por él porque él me pidió orar por él. Es la segunda vez se va a África. Bueno, un teco yendo a África. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, hemos estado estudiando acerca de que pues somos un pueblo que Dios ha levantado para una razón grande. Esa razón es alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Sería triste, sería penoso que Dios nos haya levantado, ¿verdad? Pues nos haya salvado, comprado a precio de sangre y que al final nada hubiéramos obtenido. Nuestro Dios no obra de esa manera. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios misericordioso, pero Él es un Dios de planes, de propósitos, de orden, y Él quiso ordenar nuestra vida, y desde ahora Él todavía no termina. En la vida de cada uno está haciendo algo, en la vida de otro está haciendo algo, con algunos está batallando. Yo pienso que el ser humano es la masa, la sustancia, la parte más difícil para que Dios haga lo que tenga que hacer. Por naturaleza, como decíamos en la mañana, estamos contrarios a la autoridad. Como que no nos gusta que nos manden, como que no nos gusta que nos digan, como que somos un poco complicados, difíciles cuando de órdenes se trata. Y precisamente en la mañana empezamos a ver cómo es que Dios repartió diferentes niveles de autoridad en su pueblo, entre sus hombres, entre los líderes, para que hubiera seguridad, para que hubiera compromiso, para que de verdad todos pudieran ayudar a llegar el pueblo de Dios a su destino. Levantó sacerdotes, levantó hombres con virtudes, temerosos de Dios, para que capitanearan un cierto grupo de personas, como Dios le dijo a Moisés en el desierto, a través de su suegro Jetro. Le dijo: tú solo no puedes hacer el trabajo es para muchos. Para que tú llegues a tu propósito, a la meta que Dios te dio, necesitas nombrar líderes, necesitas delegar autoridad, necesitas confiar en tus líderes, porque tú solo no lo puedes hacer. Y desde entonces, hermanos amados, en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, hay diferentes niveles de autoridad. Y vaya que la autoridad, déjeme decirle, no solamente es en la iglesia, lo vemos en el mundo, lo vemos en la sociedad. Hay jueces, hay magistrados, hay ministerios, ¿verdad? Que están para impartir la ley, para impartir reglamentos. Para todo hay reglamento en esta vida. Es que no podemos vivir a la deriva, fuera de la ley o fuera de lo que es razonable. Tiene que haber ley, tiene que haber mandamientos y tiene que haber personas que se dediquen a esto, a impartir la ley, a impartir cierta autoridad. Dijimos también que en la casa, en nuestra propia casa, en nuestra familia, debe de haber una autoridad. Y la palabra de Dios nos dice que la autoridad son los papás. En el libro de Efesios capítulo 5 del verso 23 en adelante dice que el hombre es cabeza de la mujer. Y cuando dice cabeza de la mujer, es cabeza de la familia, es cabeza del hogar. Es el hombre el que, por así decirlo, el que lleva la batuta, el que lleva la dirección, el que lleva el liderazgo dentro de esa casa, de esa familia. Habíamos dicho en la mañana cómo es que las grandes empresas, los grandes proyectos necesitan de líderes. Leíamos, estudiamos meses atrás el libro de John Maxwell, que dice que todo sube
por causa del líder, o todo cae también por causa del líder. Todos los grandes proyectos de la vida necesitan una autoridad, necesitan un liderazgo para que alcance sus propósitos, para que salgan adelante. Alguien tiene que marcar la pauta, alguien tiene que decir: vamos por aquí, vamos por acá, esta es la dirección, este es el rumbo. Dios ha establecido autoridades entonces en todas las órdenes, aspectos de la vida, y en el hogar, en la familia. La autoridad de papá y de mamá es ¿cómo decirlo?, imprescindible, necesario, vital que se aplique esa autoridad. Pero sobre todo, ¿verdad?, cuando sabemos que descansa en la cabeza de alguien, y este es el varón, el tronco principal, el hombre, porque a través del hombre viene toda bendición de Dios. A través del hombre, la familia, los hijos tienen identidad. ¿Qué soy? ¿Qué somos? ¿Qué soy yo? Dice el chamaco, ¿soy hombre o soy mujer? Depende de la imagen, depende mucho de lo que ve, de lo que vive dentro de su casa, dentro de su familia, lo que ve. Por eso es tan importante este asunto de liderazgo, de autoridad que Dios ha destinado para que se ejerza. Por eso la palabra de Dios fue claro con el pueblo, diciéndoles: ahorita están aquí, pero mi propósito es que lleguen a poseer la tierra donde fluye leche y miel. Para eso le dio leyes, le dio mandamientos, le dio los sacerdotes para oficiar delante de Dios al pueblo, ministrar al pueblo, enseñar al pueblo la palabra de Dios y ofrecer holocausto, sacrificio delante de Dios a favor del pueblo. Decíamos que un sacerdote toma la mano de Dios y la junta con la mano del hombre. Esa es la función del sacerdote. Pero vimos también en la lección pasada cómo usted y yo somos sacerdotes, real sacerdocio, pueblo santo, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que nosotros somos reyes y sacerdotes? Que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre, dice la palabra del Señor. Eso nos habla de autoridad. Ay de aquel que se opone a la autoridad de un padre o de una madre en ausencia del papá, porque la mujer recibe la autoridad delegada de parte de su marido. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos habla cómo Dios estableció líder con una cierta autoridad para 1000, para 100, para 50 y para 10. Pero según la escritura, en este capítulo 16 habían 3 hombres que tenían cierto, ¿cómo decirlo?, ministerio, porque así lo menciona la Biblia. Tenía una cierta autoridad. Después podíamos decir de Moisés, de Aarón. Era Coré, Datán y Abiram. 3 hombres que tenían un liderazgo en el pueblo, reconocidos y respetados por el pueblo de Dios, que junto con el ministerio sacerdotal y liderazgo de Moisés llevaban al pueblo a poseer la tierra prometida. Pero debajo de aquellos 3 líderes, Coré, Datán y Abiram, había 250 príncipes, 250 hombres preparados, como dice aquí la escritura, de renombre. ¿Qué significa? Tenían un liderazgo muy respetado en el pueblo de Dios. Pero la cuestión, si ustedes escucharon, como dice la Biblia, algo pasó con ellos, algo sucedió, algo hizo cambiar la mentalidad, lo que se había acordado. De repente Coré, Datán y Abiram ya no eran lo mismo para Moisés. Lo empezaron a ver con egoísmo, lo empezaron a ver celosamente, lo empezaron a ver codiciando su lugar de liderazgo, y no pudieron aguantar, porque cuando esa cosa está en el corazón de alguien, sale, fluye y trata de manifestarse. Y cuando Moisés se dio cuenta,
todo el pueblo iba detrás de Coré, Datán y Abiram. Se había levantado contra los siervos de Dios. Y le hablaron concretamente, como dice aquí: basta ya, le dijeron a Moisés. ¿Cómo de que tú eres el único líder? ¿Cómo de que tú eres la autoridad? ¿Cómo de que tú eres el hombre santo? Todos ellos son santos, decía Coré. Todos ellos son hombres de Dios. Basta. Entonces Moisés entendió que estaban en desacuerdo con su liderazgo, porque aunque la palabra de Dios no lo menciona, lo que estaban cuestionando era su liderazgo, como que lo ven no apropiado para el pueblo, como que ellos lo podían hacer mejor, como que ellos podían dirigir al pueblo mejor que Moisés. Y le dijeron: basta ya, como diciendo: basta contigo, tú ya estás caducado, tú ya no puedes, tú te quitas de en medio de nosotros. Qué terrible. Moisés le dijo: está bien. Fíjense cómo Moisés les habló de algunas cuestiones. Estaba yo pensando, ¿qué eran aquellos hombres? En el versículo 9, Moisés les recuerda quiénes eran delante de Dios. En el versículo 9 dice: ¿qué pasa? Estamos viendo Números. Tú tienes ahí Deuteronomio, Números 16:9, por favor. ¿Os es poco el que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? Eran ministros del Señor. Dios los había apartado, eran siervos de Dios. Y Moisés se los recordó: ustedes también tienen parte en el ministerio. Pero si ven más adelante, Moisés lo dijo: o quieren el sacerdocio. En otras palabras, quieren mi lugar. Eso es lo que están tratando de decirme. Y luego les dijo: está bien, mañana nos vamos a presentar delante de Dios. Mañana le dijo a Coré: todo tu séquito, todos los hombres que están contigo y todos los príncipes, busquen 250 incensarios de oro y vamos a ofrecer incienso delante de Jehová. Vamos a ver qué dice Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios al respecto? En cuestiones de estas, hermanos, como alguien dijera, la autoridad no se cuestiona, la autoridad no se busca, o ¿cómo decirlo? No se pelea. Moisés no se puso a pelear con ellos diciéndole: pues yo soy aquí el gran Moisés, el que sacó a este pueblo de Egipto. No. La autoridad viene de parte de Dios y eso es todo. La autoridad es una forma en que Dios obra de una manera tan natural para guiar a su pueblo. La autoridad está en todos los niveles de nuestra vida. Dios siempre ha funcionado por medio de la autoridad. Aún en el cielo, los ángeles y arcángeles y querubines son podemos decir, personajes espirituales que están bajo un ministerio en cierto nivel de autoridad. Entre los mismos demonios, según Efesios capítulo 6, verso del 12 en adelante, hay principados, gobernadores, potestades y hasta los soldados rasos. Hay una jerarquía. Entonces todo es a nivel de autoridad. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que para lograr los propósitos de Dios es importante respetar, aceptar las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? ¿Cuánto podemos decirle: sí, Señor, tu nombre sea glorificado en todo? Pero parece que para Coré, Datán y Abiram y aquellos 250 príncipes no era fácil.
Cuando la mente, el corazón de alguien ha sido contaminado, muy difícil que lo muevas ahí. Muy difícil que lo cambies de parecer, porque él ya digirió aquella situación. Cuando Moisés les dijo: mañana en la mañana nos vemos aquí, todos van a traer su incensario y todos ustedes van a presentar incienso delante del Señor, y Dios va a mostrar quién es el hombre que Él ha escogido. Si ustedes lo son, adelante, tráiganlo. Y la palabra de Dios nos dice que al día siguiente, no únicamente estos 3 hombres, 3 líderes, no únicamente los 250 príncipes, sino todo el pueblo estaba detrás de estos hombres. Qué tremendo estaba esto. Si ustedes leen la palabra de Dios, otra vez Dios le dijo a Moisés: quítate, déjame consumirlos, porque no se están oponiendo a ti, se están oponiendo a mí como autoridad. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios ahí trató nuevamente de castigar al pueblo, pero de nuevo Moisés y Aarón tuvieron que levantar su incensario, porque de hecho la mortandad había empezado entre el pueblo. Entonces dice la palabra de Dios que al día siguiente todos estaban ahí, y Moisés se dio cuenta cómo todo el pueblo estaba, no solamente los líderes, no solamente los príncipes, sino todos estaban en contra de él. Y él se enojó, dice la palabra, y les dijo: está bien, si como muere cualquier hombre, mueren ustedes, entonces Dios no ha hablado a través de mí. Pero si ustedes por su acción se abre la tierra y los trague vivos y los lleve al Seol, deben saber que han hecho enojar a Dios. Y dice la palabra que apenas estaba terminando de hablar cuando la tierra se abrió y se llevó vivo a aquellos hombres, sus esposas, su familia. Dice la Biblia, sus pequeñuelos, todos se fueron ahí. ¿Cómo puede esto causar mal, causar daño? Son hechos que encontramos en la Biblia y se nos antoja como fantasioso, se nos antoja como ¿a poco puede ser? Pero si está escrito en la palabra de Dios, eso fue algo que sucedió en aquel tiempo, y debe de enseñarnos que Dios respeta la autoridad que Dios le ha entregado a una persona, y que Dios respalda la autoridad. Hermanos, pero yo le decía a mis hermanos en la mañana, ¿qué fue lo que pasó con estos hombres? ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? ¿Cómo es que hubo alguien que se levantó? Porque cuando Dios dijo que iba a acabar con el pueblo, vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. En versículo 22, número 16, 22. Dice el verso 22: y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus y de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Moisés le dice a Dios: Señor, pero si es uno solo. Uno fue el causante de todo esto. Uno fue el que tuvo la brillante idea. Uno fue el que provocó. Uno fue el que contaminó a los otros líderes y a los 250 príncipes. Hermano, qué lamentable. De todas maneras, ellos habían permitido que llegara a sus corazones aquella situación de coraje, de rebeldía, de oponerse a la autoridad que Dios había puesto. Y Moisés le dijo a Dios: uno solo fue el causante.
es que en toda situación mediática, en todo problema de la autoridad, de oponerse a la autoridad, hay uno solo, hermano. Yo estoy seguro que cuando sucede en la región, por ejemplo, cuando estas personas cerraron ahí las carreteras, cerraron todas partes, y llegó a levantar la gente un clamor de coraje, de impotencia. Decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo lado? Seguramente hubo alguien por allí. Hubo una cabeza que dijo, vamos a cerrar, vamos a taponear, vamos a impedir que pasen. Y vaya que yo estaba leyendo cuál fue la causa. Parece que fue un problema desde el tiempo de la señora Gloria Sánchez cuando era presidenta, de un ofrecimiento de algo que se había comprometido pero que no se cumplió, pero que ahora lo estaban reclamando. Y decía ahí, no es posible que estén pidiendo algo que ya, y que estén tapando por aquí, por allá y por todos lados. Por naturaleza, el ser humano se opone. Por nuestra propia naturaleza, nos oponemos incluso a la salvación de nuestras almas. Por naturaleza somos rebeldes. Pero cuando llegamos al conocimiento de la verdad, cuando llegamos a conocer la palabra de Dios, cuando verdaderamente Cristo llega a nuestro corazón, entonces somos nuevas criaturas para la gloria del Señor. Entonces ya no somos igual, ya no somos la misma persona, porque algo nuevo debe de haber pasado. Y aún seguimos batallando con esto. Según todavía, hermanos, cuando ya somos líderes, cuando ya somos servidores de Dios, no fácilmente acatamos ciertas cosas. Como que decimos, pues eso dice él, pero yo pienso esto, yo hago aquello. Eso ya no es estar con la autoridad de Dios. Eso ya no es ponernos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Chequen lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 13. Cómo el apóstol Pablo, enseñándole a los hermanos de la iglesia de Roma, les habló sobre esta verdad. Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 en adelante, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si podemos entender esto, la palabra de Dios está diciendo que todos tenemos que aceptar, sujetarnos a las autoridades establecidas, las autoridades que existen en la sociedad, empezando la autoridad de la casa, la autoridad de la escuela, la autoridad de la empresa, si es el director, si es el, no sé. Pero es importante que nosotros, ahora que conocemos la palabra de Dios, sí entendamos este asunto de la autoridad. Porque cuando nosotros nos oponemos a la autoridad, impedimos la gracia de Dios en nuestra vida, estorbamos la mano de Dios, estorbamos la bendición de Dios en nuestra vida. Porque aunque la persona esté equivocada, aunque esté cometiendo cosas incorrectas, Dios va a respaldar esa autoridad. Por supuesto que Dios entenderá, Dios hará lo que tenga que hacer, pero a nosotros se nos dice en esta parte de la escritura: sométase todo hombre, todos nos sometamos a la autoridad. Porque luego sigue diciendo, ¿verdad?, que no hay autoridad que no sea de parte de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean, fíjense, condenación para sí. No es nada más de decir, pues no lo hago. Pues que diga lo que diga, piense lo que piense. Yo le decía a mis hermanos que hay un ejemplo claro de esto.
Yo estuve en el ejército 4 años y trabajé en la mera Secretaría de la Defensa Nacional. Y supe lo que es esto. Yo les digo que me acuerdo que un fin de año que íbamos a convivir, un diciembre, en que todo mundo, pues para último día ya para salir de vacaciones, se organizó un convivio ahí. Todo iba bien, pastel, bocadillos y todo aquello, todo estaba bien. Yo era cristiano, ya sabían que yo era cristiano, pero en la hora de repartir la bebida, cuando me llevé un trago de aquello, me di cuenta que tenía mucho licor. Ay, 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 hasta me raspó la garganta. Y yo les dije, no, ya no puedo tomar esto. Voy a tomar refresco. Y entre ellos había una autoridad, un capitán. No, Misar, me dice, tienes que tomar eso. ¿Cómo? Aquí todos le entramos, aquí todos convivimos, aquí todos somos hermanos, porque sabía que yo era hermano, era cristiano. Tienes que tomar con nosotros, me decía. En aquel tiempo, hermanos, estaba yo viviendo en mi primer amor. No, para mí esas cosas para nada. Yo le decía, no puedo, mi capitán, discúlpame, pero no puedo. Ya dejé de tomar ya un buen rato y esta no va a ser la ocasión. No quiero, no puedo yo tomar. Ah, no, me dice, y si te hago una boleta de arresto, ¿qué te parece? Digo, pues, de todas maneras no me lo voy a tomar. Bueno, ordenó al cabo, órale, hazle una boleta aquí a Misar, parece que quiere quedarse aquí. 3 días de arresto. La verdad, después, por la gracia de Dios, tenía yo cuidado. Había una persona, el que era el líder departamental donde estábamos, un mayor. Dios me ha dado gracia con él. Le dije, ¿por qué, mi mayor? ¿Por qué es eso, pues? ¿Por qué el capitán no pudo respetar mi postura, mi fe? Y me decía, no, mi sargento, me dice, tú tienes que aprender que a la autoridad se le respeta. Aunque él esté mal, usted tiene que respetar. Santo Dios. Para eso hay niveles también entre nosotros. Cuando es algo grave, nosotros podemos hacerles hasta un consejo de guerra por su actitud, por hacer las injusticias, como usted le llama, decía él. Porque yo le decía que era una injusticia. Dice, después vamos a hablar con él, pero por lo pronto usted tiene que respetar su autoridad, porque él es su superioridad, me decía. A la superioridad siempre se le respeta. Santo Dios. Yo le decía a mis hermanos que estábamos en Huatulco escuchando unas enseñanzas sobre el matrimonio y la autoridad delegada del hombre a la mujer y todo aquello. El hermano pastor Felipe del Castillo decía, si el papá dice a los hijos, hablando entre cristianos, decía, él dice tal o cual cosa, se le debe de respetar. Aunque el hombre esté equivocado, se le debe de respetar. Dios está de su lado. Es su autoridad. Se le debe de respetar. Claro está que un asunto ya fuera de lo que es justo delante de Dios. Si un papá te pide que su hijo se emborrache, se drogue o haga, bueno, ahí sí ya no. Eso ya se escapa de la lógica de lo que es justo delante de Dios. Pero si papá ordena a su hijo, hijo, ve a ordeñar las vacas o ve a cortar la leña, papá, tengo tarea, ve, te estoy ordenando. Y que la mamá sale, no, mira que mi hijo, mujer, yo le estoy ordenando que vaya. Pero ¿por qué mi hermano está nomás y que puede hacerlo? ¿Por qué no le pides? No, yo te estoy mandando a ti que vayas. Y hermano, todos nosotros de alguna manera en nuestra región, en nuestra cultura, conocimos lo que es la autoridad de nuestros padres, de nuestros abuelos y de todos ellos. Autoridad que muchas veces se ha perdido mucho en este tiempo. Por eso es que
Los millennials y todo aquello como que viven a veces como quieren. Pero tenemos que retomar la autoridad en nuestra casa, en nuestra familia. Porque Dios funciona a través de la autoridad. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale una ofrenda de palma al Señor. Gózate en la presencia del Señor. Estos hombres algo les pasó. Yo les decía a mis hermanos, ¿por qué? Si como Moisés les había dicho, ¿qué te pasa si eres líder? ¿No te basta que tienes una autoridad en el pueblo de Dios? Eres ministro del Señor. Pero Moisés se dio cuenta, por eso se los dijo. Lo que pasa es, quieren mi lugar, quieren mi sacerdocio. Eso Dios se los va a mostrar. Y qué terrible, hermanos, lo que pasó. Porque cuando nos oponemos a la autoridad, como dice la palabra, es oponerse a Dios. Es oponerse, porque el que pone la autoridad es Dios mismo. Y tenemos que entenderlo, tenemos que respetarlo. Pero volviendo, ¿por qué el hombre pierde los pies? ¿Por qué pasa esto? Uno podría decir, bueno, tenían envidia de Moisés, tenían celo de Moisés, querían el lugar de Moisés. Yo lo llamaría un descuido espiritual en nuestro corazón, una falta de comunión real con Dios. Cuando nosotros dejamos de tener una comunión con Dios como debe de ser, fácilmente podemos caer en estas circunstancias y en otras. Aunque podemos cantar, Señor te alabo, Señor te amo, tú eres mi Señor, pero nuestras actitudes muchas veces pueden demostrar que Él no es Señor de nuestra vida. Hay un texto donde el Señor le habla a los discípulos y les dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no me respetas? Alabado sea Dios. Hay unos versículos que San Lucas 6:46. San Lucas 6:46. El Señor como que reclama su señorío. Hermanos, si verdaderamente Cristo es Señor en nuestro corazón, entonces Él es el que tiene el control de nuestra vida. Entonces Él es el que nos está gobernando, el que nos está dirigiendo. Porque muchas veces no tenemos la capacidad de gobernar, de dirigir nuestra vida. Necesitamos el gobierno de Dios en nuestra vida. Necesitamos el señorío de Cristo. Porque si Cristo no es Señor, fácilmente el orgullo, la soberbia, la vanidad, el egoísmo sale a relucir de nosotros. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso se lo decía a algunos discípulos. ¿Por qué me llama Señor? Porque cuando Él es Señor, les vuelvo a repetir, Él tiene el control de nuestra vida. Y vaya que mucho hemos batallado con este asunto. Sobre todo hay un punto en el cual batallamos mucho, y este asunto es en nuestro carácter. Por favor, toca a la persona que está a tu lado, dile, es en tu carácter, es en tu temperamento, es en tu forma muchas veces de entender las cosas, pero tiene que ver con el carácter. A veces algunos tenemos un carácter fuerte, otros tenemos un carácter débil, otros tenemos un carácter, ahí la llevamos, pero todo muchas veces tiene que ver con nuestro carácter. Y es ahí donde batallamos, es ahí donde luchamos, es ahí donde peleamos. Por eso dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si no somos capaces de entregar el corazón, Dios no puede gobernar nuestra vida. Siempre estaremos nosotros
tratando de controlar, tratando de hacer las cosas bien. Porque cuando Cristo no está gobernando en nuestro corazón, fácilmente caemos en las tentaciones. Fácilmente caemos en asuntos equivocados. De repente, aun cuando ya tengamos conocimiento, aun cuando ya tengamos cierto nivel de liderazgo, aun cuando ya se nos haya nombrado para esto, para aquello, cuando Él no es Señor totalmente de nuestra vida, fácilmente podemos ceder a la tentación, fácilmente podemos caer de la gracia de Dios. Y yo pienso que aquellos 3 varones, Coré, Datán y Abirán, que eran varones de renombre, a quienes la tierra los tragó vivo junto con su familia. Y no solamente ellos, cayó fuego sobre los 250 líderes. Hermano de mi vida, nos debe de hacer pensar este ejemplo, que el asunto del liderazgo, que el asunto de la autoridad es especial delante de Dios, porque viene de Dios. Dice la palabra de Dios, chequen lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses 3, del versículo 3 al 5. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cuántas veces se menciona palabra Señor, Señor, Señor? Habla del señorío, habla del gobierno de Dios en nuestra vida. Ahora, yo no sé cuánto de nosotros los que estamos aquí batallamos todavía en nuestro caminar con el Señor. Como que todavía no aceptamos del todo las cosas de Dios. Cuando nos dice, es que mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, me gusta, yo vengo, yo canto, yo mira hasta ofrendo. Pero cuando me dices eso, no, qué difícil sujetarnos. Pero cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi carácter, entonces la gracia de Dios viene a nuestra vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano de mi vida, este asunto es serio, porque es la batalla más grande de Dios en el corazón del hombre. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es Señor en tu vida? Por favor, pregunta al que está a tu lado. Pregúntale, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es Señor en tu vida? Pregúntale, ¿quién controla tu carácter? A lo mejor diga, nada, entrégaselo al Señor, entrégaselo a Él. En estas tardes estás tú y yo para decirle, Señor, sé Señor en mi vida, en mi corazón.